Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso proclamamos su grandeza y le decimos a Él: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su sentir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor. Tú eres todopoderoso. Buenos días, queridos amigos y hermanos que hoy nos ven a través del canal de YouTube de Iglesia de Ebenecer Central. Les saluda su hermano y amigo Alexander Camacho. Hoy para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, llevar este mensaje. Es de gran alegría, de gran gozo nuevamente estar por este medio con ustedes. Yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45. Y vamos a hablar de algo bien especial que el Señor Jesús nos quiere recordar en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Asimismo encontramos el versículo 45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Encontramos al Señor Jesús, ha despedido a la multitud, entró a la casa y empieza a hablarle a sus discípulos en parábolas y empieza a hacer una comparación. Una de las primeras parábolas que lanza es esta y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. La enseñanza lleva por título el gran tesoro, el gran tesoro. Jesús está haciéndole una referencia a sus discípulos. Recordemos que no está hablándole a la multitud, está hablándole a sus discípulos, y Jesús les recuerda a ellos el reino de los cielos. ¿A qué lo compara el reino de los cielos? Y hace esta parábola diciéndoles que es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y en la Palestina de aquella época, en cierta medida se daba de que algunas personas que tenían recursos no los colocaban, sus tesoros o esos recursos no los colocaban en un banco porque posiblemente eran susceptibles de revueltas, eran susceptibles de esas invasiones, eran susceptibles de sufrir pérdida. ¿Y qué hacían? Este tesoro o estos recursos los escondían dentro de sus territorios, dentro de sus campos, ¿cierto? Al parecer, esto que está sucediendo o esta parábola es como si alguien hubiese escondido un tesoro ahí y al paso del tiempo esta persona lo hubiese olvidado, o tal vez no lo olvidó, tal vez falleció y más nadie sabía que él había escondido este tesoro, este gran tesoro allí, y alguna otra persona compró ese terreno desconociendo que el tesoro estaba, y tal vez alguno de sus empleados llegó a ese lugar y cuando estaba ahí en el campo, o la persona cruzando el campo o pasando por ese territorio que no le pertenecía, que le pertenecía a otra persona, encuentra ese gran tesoro. Halla ese tesoro especial. Y esta persona ve y encuentra el valor y el significado que tiene ese gran tesoro y va y vende lo que tiene. Pero al principio esa persona se muestra gozoso, contento, alegre, feliz. Ha hallado lo que necesitaba. Hay gozo, hay alegría en su corazón. Y esta persona luego va y vende todo lo que tiene y hace la mayor inversión. Y créanme que tal vez el Señor no especifica si el terreno estaba en venta o no, pero Él dice que esta persona va y vende lo que tiene. Y va aquel dueño del terreno y lo compra. Va y compra ese terreno donde estaba ese tesoro que momentos antes él había cambiado de lugar y lo había escondido. Este hombre entendía el precio, el valor de ese tesoro. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que cuando nos encontramos, cuando en algún momento nosotros como iglesia, y querido amigo que tú hoy que nos escuchas, tienes ese encuentro con el reino de los cielos, a través de la persona de Jesucristo, llega a nuestras vidas. En ese momento lo primero que llega a nuestras vidas es esa alegría, ese gozo, esa paz que nos transmite el habernos encontrado con el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces a lo largo de la vida, para nosotros los creyentes que ya llevamos tiempo en el camino, perdemos de una u otra manera ese gozo, ese regocijo, esa alegría de tener ese gran tesoro en nuestras vidas, que es el Señor Jesús. De poder recordar ese momento en el que en algún momento nos encontró, nos amó y le conocimos. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que este hombre experimenta gran alegría, hay gran gozo en su corazón. El corazón de este hombre está lleno de emoción por lo que ha encontrado. Encontró el mayor tesoro, encontró un gran tesoro, aquello que le motivó a soltar todas aquellas otras cosas que él consideraba como importantes o valiosas, venderlas para asirse, agarrarse, asegurar aquel tesoro que había encontrado. Jeremías capítulo 31, capítulo 31, versículo 13 dice: entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes juntos con los ancianos, llenos de gozo y alegría, danzarán. Convertiré su duelo en gozo, los consolaré y transformaré su dolor en alegría. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, cuando el reino de Dios y su justicia se hace evidente en nuestras vidas, querido amigo, si tú abres tu corazón para que el reino de Dios hoy entre a tu vida, lo que va a haber en tu corazón es ese
gozo del que está hablando aquí Jeremías. Y dice que ese duelo, la tristeza, aquellas desavenencias, esas situaciones que en algún momento generaron tal vez amargura en nuestros corazones, son cambiadas, son quitadas y somos consolados por el Señor. Y el Señor transforma esas dificultades, eso por lo que hayamos pasado en alguna etapa de la vida, lo transforma en gozo y en alegría. Y lo podemos encontrar a lo largo de la palabra. Cuando aquellos hombres tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron un encuentro con el reino de los cielos y su justicia. Un ejemplo de ellos es Zaqueo. Dice la palabra que Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículo 5, nos narra la historia de este hombre, cómo Zaqueo se ubica en un árbol de sicomoro. Él ha escuchado acerca de Jesús, ha escuchado acerca de la palabra y lo que está haciendo Jesús, cómo Jesús se mueve en medio de su nación, llevando libertad, transformando corazones, llevando una palabra diferente a aquellos que están oprimidos y necesitados. Y encontramos que este Jesús, quien predica el reino de Dios y su justicia, quien ha venido a traer la reconciliación entre los hombres y Dios, quien ha venido a quitar el pecado del mundo, este Jesús ha llegado cerca de donde él está y él quiere verlo, él quiere conocerlo. La palabra describe a Zaqueo como un hombre de baja estatura. Zaqueo, para poder verlo en medio de la multitud, se sube a un árbol de sicomoro. Zaqueo desde allí está viendo aquella gran caravana que va en medio de la ciudad. Y Zaqueo, para su sorpresa, el Señor Jesús le dice, cuando mira hacia arriba, hacia el árbol, le dice el Señor: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba lleno de gozo y alegría. Zaqueo era un hombre que tenía muchos bienes materiales, pero era un hombre que era rechazado en medio de su comunidad, en medio de su sociedad. Recordemos que él era un jefe de los publicanos, un jefe de aquellos que se encargaban de recaudar los impuestos. En cierta medida trabajaban para Roma y los judíos los consideraban opresores. Zaqueo había entendido que el reino de Dios y su justicia había llegado a su vida. Zaqueo entendía que aquel Jesús podría traer algo diferente a su corazón. De hecho, cuando Jesús le llama, el corazón de Zaqueo se llena de gozo, de regocijo, de alegría. Iglesia, ¿podemos recordar aquel momento cuando tuvimos ese encuentro con el Señor? ¿Podemos recordar el gozo que experimentamos en ese momento? ¿Podemos recordar ese primer amor en nuestras vidas? ¿Podemos decir que permanecemos en ese gozo? ¿Podemos decir que permanecemos en ese primer amor, que estamos asidos, arraigados, convencidos que tenemos el mejor tesoro, que no hay nada, absolutamente nada allá afuera que nos pueda a nosotros vislumbrar y hacernos pensar que puede algo llenar nuestra existencia? ¿O sigue siendo ese tesoro especial escondido en nuestros corazones? ¿Es Cristo el gran tesoro de nuestras vidas? Querido amigo, en esta mañana quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón y recibir ese gran tesoro que es Jesús. Que puedas entender que en Él estamos completos. En Él lo primero que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, es gozo, es libertad, es regocijo, es alegría, pero también una inmensa gratitud por lo que hemos recibido. Zaqueo descendió gozoso, Zaqueo descendió contento, feliz de ese árbol, porque quería tener ese encuentro también con el Señor Jesús. Jesús le estaba invitando. A lo largo de nuestras vidas como iglesia, siempre vamos a encontrar dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, no temas, yo he vencido al mundo. Es una promesa que el Señor nos ha hecho. Es una promesa cumplida. Pero muchas veces en el trasegar de nuestra vida, ese gozo lo vamos perdiendo. Ese brillo que un día obtuvimos al iniciar nuestra relación con Él se va opacando por los afanes, por el día a día. El mismo Señor Jesús dijo: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no le está hablando solamente a aquellos que no le conocen, le está hablando también a aquellos que ya caminaban con Él. Le está diciendo a sus discípulos que la prioridad para sus vidas y para nuestras vidas como iglesia hoy es seguir avanzando en ese gran tesoro que encontramos un día. Es seguir avanzando en nuestra relación con Él a través
de la ayuda que nos da el Espíritu Santo como el Consolador nuestro. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, iglesia, nos recuerda: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros, para que ese brillo, ese gozo, esa alegría, esa felicidad que ha llegado a nuestras vidas, como dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza el gozo del Señor para poder enfrentar los momentos difíciles, para poder enfrentar las luchas, las pruebas, para poder levantar la cabeza y poder decir sí, un poco golpeado, un poco afligido, un poco maltratado, pero aquí voy hacia adelante, confiado en que Él está conmigo, pero también victoriosos, sabiendo que el que ha hecho esta promesa es fiel para cumplirla. Y la palabra dice: por nada estéis afanosos. Los afanes de esta vida son los que van a llegar a tocar a nuestra puerta para quitarnos ese gozo, para robar esa tranquilidad. Y dice que en oración y súplica, con acción de gracias, dándole gracias al Señor, vamos a dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y al hacerlo con súplica, con oración, pero también con acción de gracias, vamos a recibir de parte de Dios esa paz que un día encontramos en Cristo cuando le recibimos. Esa paz que llenó nuestros corazones y nos hizo entender y saber que había algo distinto cuando decidimos aceptar al Señor como nuestro Salvador, como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Algo distinto, querido amigo, hubo en nuestras vidas el día que abrimos nuestros corazones. Hoy el Señor quiere que recibas esa paz. Y dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz va más allá de las circunstancias del momento, de las dificultades económicas, de las dificultades de salud, de las circunstancias. Esa paz puede guardar nuestros corazones y nuestras mentes, nuestro entendimiento, que es donde el enemigo muchas veces va a sembrar pensamientos de temor, de derrota, de sufrimiento. Segundo punto, vemos que este hombre se invierte por completo. Este hombre vendió todo lo que tenía, aquello que él consideraba como importante, lo vende, va y compra aquel terreno porque está el tesoro que él había encontrado. Este hombre se invierte, hace una gestión. Y la gran pregunta es: ¿cómo está nuestra relación con el Señor hoy en día? Hoy nos estamos invirtiendo. Quiero decirte que si hay algo importante en nuestras vidas, a eso que es importante vamos a dedicarle tiempo. A eso que es importante vamos a invertirle tiempo. Si hay una persona que le apasiona, si puedo utilizar este término, si hay una persona que le apasiona, que le gusta, que le agrada el deporte, al deporte le va a invertir tiempo. Si hay alguien que le gusta el tema académico, a esa parte académica le va a invertir tiempo y le va a invertir mucho tiempo. Hay alguien que le gusta las finanzas, que quiere prosperar, le va a invertir mucho tiempo. No podemos pensar tener una relación de cualquier manera con el Señor, invertirle migajas de nuestro tiempo, por las circunstancias que sean. Por lo general, este gozo empezamos a perderlo cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Él, cuando Él deja de ser el eje central de nuestras vidas, cuando Él deja de ser esa columna que nos sostiene, cuando Él deja de ser esa roca donde estamos parados, donde tomamos fortaleza, donde tomamos ese segundo respiro para continuar en esta vida. Es ahí cuando de una u otra manera dejamos de invertir tiempo en la oración, dejamos de invertir tiempo en la palabra, dejamos de invertir tiempo en compartirlo, dejamos de invertir tiempo en ayunar, en buscarle, en meditar en Él. Ahí empieza a decaerse esta relación. Y es importante que nos mantengamos conscientes de invertir. La palabra dice: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces,
Si bien la palabra nos está exhortando a que el tesoro, el mayor tesoro de nuestro corazón, de nuestra vida, debe ser el reino de Dios, debe ser Jesús en nuestras vidas, es importante que nos esforcemos por invertirle. Usted no me podrá decir que tiene una buena relación con alguien, que conoce a alguien, que ha intimado con esa persona, ejemplo, con su pareja, ejemplo, en una relación de noviazgo, ejemplo, en una relación de amistad, si usted no ha invertido tiempo de calidad, si usted a esa persona no le dedica tiempo, si usted no está interesado en saber, en escuchar, en compartir, en querer conocer a esa persona. Estos hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, que más adelante los voy a citar, como fueron sus discípulos, los apóstoles, como fue el mismo Pablo, fueron hombres que se invirtieron en él y entendieron que esa relación con el Señor era lo más importante. Y no se necesita ser alguien que haga alguna labor en la iglesia o que tenga algún cargo importante para cultivar, para invertir tiempo en nuestra relación con Él. Muchas veces nos puede pasar como este hombre, querido amigo, que nos escuchas. Este hombre no estaba buscando el reino de los cielos. Este hombre no estaba buscando ese gran tesoro. Este hombre se tropezó, se encontró. O podemos decir al contrario, ese gran tesoro se dejó encontrar. Jesús se acercó a nuestras vidas un día. La palabra me dice que Él me amó primero a mí. No, yo no le amé a Él primero, Él me amó a mí. Por lo tanto, Él se dejó, Él se mostró, Él se dejó encontrar. Él me encontró. Así como estos hombres tuvieron un encuentro con el Señor y estas mujeres. Ejemplo, Pedro tuvo un encuentro con Jesús, los discípulos. El endemoniado Gadareno fue un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. La mujer sorprendida en el acto del adulterio tuvo un encuentro con Jesús. Ella no estaba buscando el reino de los cielos. El Gadareno no estaba buscando el reino de los cielos. Saulo de Tarso no estaba buscando el reino de los cielos. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús partió la historia de sus vidas. Jesús trajo a sus vidas gozo, trajo a sus vidas libertad. La mujer samaritana no estaba buscando a Jesús. Ella no estaba buscando el reino de Dios. Ella tuvo un encuentro con Jesús porque ese gran tesoro se dejó encontrar. Jesús entra a nuestras vidas para producir en ellas libertad, para producir cambio, querido amigo, para llenarnos de esa esperanza de vida eterna, de gozo, de alegría. Un gozo y una alegría que este mundo, si la cuidamos, si nos invertimos en cuidar esa relación, este mundo no va a poder quitarla, no va a poder robarla. Porque el precio que se pagó es muy alto. Fue la muerte, el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Estamos invirtiéndonos, nos invertimos. Estamos en ese primer amor, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando el Señor está hablándole a las iglesias y exhorta a aquella iglesia y le dice, sé que con paciencia y por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto contra ti, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. En la versión Reina Valera dice, porque has dejado tu primer amor. Estas personas seguían congregándose, estas personas seguían buscando del Señor. Es más, hacían una labor dentro de la iglesia, eran esforzados, habían soportado. Pero el que conoce nuestros corazones, el Señor, sabe cómo está. Sabe si Él sigue siendo o sigue ocupando ese primer lugar en nuestras vidas. Ese primer mandamiento está en nuestros corazones. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Es el Señor lo más importante en nuestras vidas, iglesia? ¿Es el Señor aquel que timonea el barco, que timonea nuestro barco? ¿Es el Señor a quien yo voy y le consulto las decisiones que voy a tomar? ¿Es el Señor mi primer pensamiento antes de accionar, antes de hacer algo? ¿Es el Señor con quien yo quiero pasar tiempo cuando regreso a mi casa o en la mañana al levantarme?
¿Es el Señor mi primera motivación? Él les está diciendo a esta iglesia, Él les dice, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Has descuidado tu primer amor. Y puede pasarnos así. O podemos estar haciendo muchas cosas y podemos haber dejado de lado, haciendo muchas cosas aún en la iglesia. Podemos estar trabajando para el Señor, pero habiendo dejado de lado, descuidado esa relación, esa entrega, esa búsqueda, ese amor ferviente por el Señor. Recordemos, Él nos amó primero. Y el mismo Señor le dice a esta iglesia, así que recuerda dónde estabas antes de caer, recuerda dónde estabas antes de haber caído. O sea, recuerda tu primer momento, recuerda ese inicio, recuerda ese momento en el cual estabas lleno y convencido que independientemente de las circunstancias, las situaciones, y podemos decir que los mismos embates de la vida, en tu corazón había gozo, había regocijo porque tenías al Señor, te sentías completo, te sentías pleno, plena, completa. Querida iglesia, nos sentíamos, podríamos utilizar el término realizados en Él. Hoy, ¿cómo te sientes? Hoy te sientes completo, te sientes plena, te sientes pleno, te sientes realizado, me siento pleno, me siento completo en Él. Estoy convencido que si Él está en mi vida, ya hay ganancia y con Él podré ser más que vencedor, como me dice Romanos. O estoy lleno de tristeza, abatido, preguntándome por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué aquella situación. Dice la palabra en Mateo 6, 33 y 34, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la gran búsqueda que tenemos nosotros que hacer y no se refiere solamente a ese inicio en el que comenzó nuestra vida, sino es esa búsqueda permanente, es ese permanente conocimiento de lo que el Señor quiere, de qué quiere el Señor en esta etapa de mi vida, porque vamos cambiando, ¿cierto? Vamos entrando en diferentes etapas en el Señor, el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo y victoria en victoria y nos va moviendo el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos recuerda aquí el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma, le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es las añadiduras, como dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. A veces los afanes de este mundo, cuando nos afanamos, cuando dejamos que los afanes nos consuman. Y no quiero decir que no seamos diligentes. El Señor dice que Él no está de acuerdo con el perezoso, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser avisados, que tenemos que ser entendidos de los tiempos en los que vivimos, que tenemos que estar en esa relación permanente con Él para tener esa dirección y saber hacia dónde Él quiere que nos movamos. Pero aquí Pablo está diciendo que el reino le recuerda a la iglesia de Roma y hoy nos recuerda a nosotros que no es la bebida ni la comida, o sea, no son los afanes de este mundo. Hermano, ¿y voy a ignorar que tengo deudas? No. Pero sí podemos presentar esas necesidades en oración, convencidos, confiados. Y la paz de Dios nos va a sobrecoger. Y esa paz va a permitir que el gozo en medio de esa deuda, en medio de esa situación de salud, ese gozo del Señor no sea quitado, no sea desarraigado, porque está ese buen tesoro, el gran tesoro en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Sino que ese reino consiste en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, gozo. Nos recuerda el Señor que ese reino consiste en ese gozo. El gozo es aquella alegría, aquella felicidad que va más allá de las circunstancias. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios y su justicia. Es necesario, como ya nos ha sido enseñado, esforzarnos por cada día, por en el Espíritu tener esa capacidad de poder ver lo que el Señor está haciendo, cómo se está moviendo, qué quiere para su iglesia y dónde el Señor nos quiere ubicar. Querido amigo que hoy nos escuchas, quiero decirte que
Normalmente se nos enseña que la realización de nuestras vidas está en las cosas materiales. Yo quiero decirte que son importantes, son necesarias. Es necesario tener recursos, es necesario prosperar. Y el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero resulta que no es lo prioritario. Lo que te está diciendo aquí la palabra, o lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, es que realmente lo importante es tener ese encuentro con el Señor y poder entender que el reino de Dios consiste en justicia y paz y el gozo que Él nos da cuando somos reconciliados con el Padre a través de Cristo. El Señor nos recuerda que no hemos sido, que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Por eso decía que este hombre no estaba buscando ese tesoro. Este hombre encontró el tesoro. Así como estas personas que cité anteriormente no estaban buscando el reino de Dios, no estaban buscando tener un encuentro con el Señor. Pero el Señor salió al encuentro de sus vidas. Y esas vidas fueron transformadas. Fueron vidas que se llenaron de ese regocijo, de ese gozo, de esa paz. ¿Hemos descuidado ese primer amor, iglesia? ¿Hemos dejado de lado de invertirle tiempo al Señor? ¿Hemos descuidado nuestra relación con Él, nuestra búsqueda? ¿Es Él lo más importante en nuestras vidas? ¿Es ese primer amor? ¿Es el Señor aquel eje central? Esa es una gran pregunta para reflexionar. Porque si ese aspecto está descuidado, las demás cosas están alteradas en nuestra relación. Si Él no está ocupando ese primer lugar, al paso del tiempo, al paso de los años, nos hemos descuidado. Hay muchas cosas alteradas en nuestra relación con el Señor. Tercer punto que tenemos es que el Señor nos invita a permanecer y a perseverar hasta el final. Este hombre esconde ese tesoro para él se convierte en lo más importante. Es ese tesoro en su corazón y lo decía ahorita, la palabra en Proverbios nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También la palabra me dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y este hombre lo esconde, para él se convierte en lo más importante. Pero también la palabra me dice que hay que perseverar hasta el final. Tercer punto, tenemos que perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final. Y en este mismo capítulo de Mateo, versículo 47, el Señor compara el reino de los cielos a una red. Y dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Es importante que perseveremos. Nosotros le hemos recibido el Señor, hemos recibido salvación. ¿Y por qué tenemos que perseverar hasta el final? ¿Por qué tenemos que perseverar? ¿Por qué tenemos que ser esforzados? ¿Por qué el Señor nos invita a ser esforzados? ¿Por qué tenemos que ser valientes? ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor, como dice Efesios? ¿Por qué tenemos que estar firmes para cuando hubiese acabado todo, cuando hubiese pasado todo, poder nosotros estar firmes en Él? Porque es necesario que perseveremos hasta el final. Es necesario. Y es necesario que a lo largo de nuestra vida como iglesia, como creyentes, nosotros podamos tener claro siempre la importancia de ese tesoro que escondió este hombre, pero ese tesoro que nosotros tenemos escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos ubica aquí en este punto importantísimo que también vamos a ver en Apocalipsis. Vamos a perseverar y perseveramos porque queremos que nuestros nombres sean hallados, escritos en el libro de la vida. Queremos que nuestros nombres al final sean hallados. No queremos decirle, Señor, ven acá, es que yo allá en la iglesia prediqué, es que yo allá en la iglesia hacía esto y lloraba por los enfermos y yo hacía aquello. Y el Señor al final me diga, ¿sabes qué? No te conocí, no tuvimos una relación. Y entonces yo me termine preguntando, ¿qué pasó? Y Pablo dice que debemos perseverar en el conocimiento de Cristo Jesús, que debemos perseverar por el amor del cual hemos perdido todo, por ese amor que nos invita a ganar a Cristo, a perseverar en el Señor, en el conocimiento de Él, para que al final podamos ser semejantes a Él y podamos llegar a la resurrección de entre los muertos. Y Apocalipsis nos está recordando en la palabra, en Apocalipsis capítulo 20, la importancia de perseverar, de cuidar, de seguir luchando, de seguir caminando en el Señor, de seguir permaneciendo o hacer que ese gran tesoro permanezca en nuestro corazón. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escuchen esta parte que está en el versículo 15 y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces llego yo en ese momento, al final de los tiempos, nos vamos a presentar y va a ser abierto el libro de la vida y van a decir Alexander Camacho y van a empezar a buscar y buscan aquí, buscan el libro de la vida y no. ¿Cómo fue que dijo que se llamaba? No, Alexander Camacho. Espérese un momento, vamos a seguir buscando. No. Busca bien, por favor. Busca bien. Yo estoy ahí. Y pasé mucho tiempo viniendo a la iglesia, haciendo de mi vida espiritual una rutina religiosa. Descuidé mi primer amor, descuidé mi relación con el Señor, dejé de invertirme en Él. Y Pablo dice que al final podamos, como dice Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al final, ese supremo llamamiento, ¿y por qué queremos y por qué debemos perseverar? Porque queremos estar ahí y queremos poder disfrutar de esa vida eterna que ya hemos recibido cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando decidimos entregarle todo nuestro ser. No podemos perder el gozo del Señor, no podemos perder el gozo de la salvación. No podemos perder el gozo de la salvación por los afanes de este mundo, querida iglesia. Querido amigo, no puedes perder una salvación tan grande. No puedes perder una salvación tan grande. Hoy ha sido predicado Cristo delante de ti. Hoy ha sido el Señor expuesto para que tú hoy le abras tu corazón y le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. Querida iglesia, sigamos, perseveremos hasta el final. Prosigamos para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga.